Pasamos al siguiente ejercicio que nos dice determina el valor de x de la figura. Y nos da esta figura de un triángulo. En este caso es obtusángulo, como se puede ver, puesto que este ángulo es mayor que 90. Y también se forma un triángulo más pequeño aquí. Lo que nosotros sabemos es que este ángulo es alfa y este ángulo que está aquí es igual nuevamente a alfa. Y lo que nos pide es la medida de este segmento X que está aquí. Nos da también el dato que este segmento es 4, es decir, el lado del triángulo más pequeño. Y que este lado del triángulo es 10, tanto por supuesto es común del triángulo más pequeño como del triángulo más grande. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es marcar acá algunos ángulos que nos van a servir para poder hallar y demostrar la proporcionalidad entre estos dos triángulos. Por ejemplo, este triángulo que está en verde, este ángulo mejor dicho que está en verde, es común tanto al triángulo más pequeño como al triángulo más grande. Entonces a ese ángulo le vamos a llamar tita, que está en verde. Luego a este ángulo del triángulo más pequeño le voy a llamar omega. Y fíjense que allí lo que hay que ser muy cuidadosos, porque lo que pasa es que como que acá alfa y tita pertenecen tanto al triángulo más pequeño como al triángulo también grande. Fíjense que en el grande también está alfa y tita. Quiere decir que si este es omega en el más pequeño, en el más grande también este que le pinté acá en azul también va a ser omega, porque debe completar 180 con alfa más tita. Fíjense acá, y en el chico también se cumple que omega completa 180 con alfa más tita. Quiere decir que ambos ángulos tienen que ser iguales. Eso es algo esencial que ustedes deben darse cuenta para poder demostrar la proporcionalidad. Aquí le puse los vértices a los triángulos para quedar más bien determinado el triángulo ABC, que es el triángulo mayor, y el triángulo ABD, que es el triángulo menor. Y se demuestra entonces la semejanza de ambos triángulos, puesto que los ángulos de estos triángulos son exactamente iguales, ¿verdad? Este tiene omega, alfa y tita, y el grande, el ABC, también tiene omega, ¿verdad? Alfa y tita. Si ustedes, por ejemplo, quisieran separar los triángulos ambos de cada uno para poder comprender mejor, yo le hice acá la figura. Este viene a ser el triángulo más grande, ¿verdad? Y el triángulo más pequeño. Para eso también se puede hacer separando las figuras para poder entender mejor, ¿verdad? Pero una vez que ustedes ya tengan cierta destreza en este tema de las semejanzas, ya lo pueden hacer directamente. Por ejemplo, acá este es tita, ¿verdad? Del grande y del chico, y este es omega del chico y ese es omega del grande. Fíjense cómo los ángulos son todos iguales, por lo tanto allí se demuestra la proporcionalidad. Entonces, una vez que ya hemos demostrado, porque dos triángulos son semejantes y todos sus ángulos son iguales, entonces ya podemos empezar a escribir las ecuaciones de proporcionalidad. Fíjense que nosotros, como que estamos buscando el valor de x, por supuesto, nos vamos a concentrar en el ángulo omega del triángulo grande, porque su homólogo, o sea, el lado que le corresponde es x más 4, ¿verdad? Y en el chico, el que está frente a omega es 10. Entonces significa que vamos a relacionar el lado 10 del más pequeño sobre x más 4, que es más grande. ¿Por qué eso? Y porque esos son los lados homólogos. ¿Y por qué son lados homólogos? Porque están opuestos a ángulos iguales. Entonces 10 está sobre x más 4. Como siempre dijimos, por convención siempre vamos a poner el valor del triángulo más pequeño arriba. Y luego, fíjense que en el triángulo más pequeño lo que tenemos es el valor que está frente al ángulo omega, que ya hemos utilizado acá, ¿verdad? Pero otro valor que tenemos es el valor que está frente al ángulo alfa. Entonces por eso vamos a utilizar acá 4, que eso va a ser proporcional al que está frente a alfa en el grande, que es 10. Por eso queda 4 sobre 10. Entonces allí, una vez que se entendió eso, ya podemos pasar a resolver, puesto que es solamente una ecuación con una incógnita. Acá el x más 4 pasa multiplicando para acá y el 10 para acá. 10 por 10 es 100, por supuesto.
esto va a ser igual a 4 por x más 4. Y no olviden, por supuesto, de poner el paréntesis porque acá esto debe ser distributivo. Entonces quedaría 100, 4 por x es 4x, más por más es más, y 4 por 4 es 16. Luego el 16 pasa restando y queda 100 menos 16 es igual a 4x. 100 menos 16 es 84. Y el 4 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Nos queda entonces que x va a ser igual a 84 dividido 4. Por lo tanto, x va a ser igual a 21. Quiere decir que allí ya hemos hallado el valor de x, que es 21, acá dentro de la figura, que era lo que pedía el enunciado originalmente.